Bienvenidos a Guión y Dibujo, esta vez la segunda temporada ya del programa. Primero les queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado durante todo el año pasado. Si les gustó la temporada pasada, esta temporada tenemos un montón de novedades, un montón de artistas que seguramente les va a interesar un montón porque la verdad son todos grosos, todos capos. Y bueno, estamos como siempre, en sector 2814, nuestro hogar, el hogar de guión y dibujo. Mi nombre es Nicolás y me acompaña, como siempre, mi compañero de batallas, Demian. ¿Cómo andas, Demian? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que contento de empezar con este nivel la nueva temporada. Sí, lo mismo que Nico. Agradezco a todos y todas los que nos han seguido en redes sociales. La realidad es que ha sido un apoyo importante en todo este año en el que no estuvo guión y dibujo. Y queríamos empezar la temporada con un invitado, la verdad, de los más importantes que van a pisar el suelo del sector 2814. Para mí es un punto importante porque es un artista que me gusta mucho. Ha trabajado tanto en la industria nacional como en la industria extranjera para grandes empresas como DC o Marvel Comics, incluso para grandes franquicias de la historieta independiente, y es Luciano Vecchio. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto tenerte acá. En primer lugar, en alguna entrevista he leído que fue para vos importante la DC Comics Style Guide de 1982, esa guía que recopilaba un poco cómo debían ser los diseños de los superhéroes de toda una época. Quería que nos cuentes, bueno, un poco más qué es esta DC Comics Style Guide y qué importancia tuvo en lo que fue luego tu obra. Y en verdad me di cuenta hace poco de eso. Viste que siempre cuando te entrevistan y te preguntan influencias, te pones a hablar de como lecturas que te marcaron, o cosas que por ahí consumiste más en la adolescencia o en el proceso ya más consciente de estar aprendiendo y de dónde tomás cosas en el camino como autor. Eh, y hace poco vi que la republicaron completa esa guía, que la dibujó José Luis García López y es la recopilación de todas las imágenes que nosotros consumíamos de niños en los 80. Yo soy del 82. eh, y me di cuenta de eso, de que yo antes de leer los cómics, junto a las figuritas o jugaba con las cartas de Chromie, eh, y tenía todas esas imágenes, era de donde copiaba los personajes, eh, con lo que jugaba. eh, y eso, me di cuenta que me había marcado mucho más que lo que yo imaginaba que me marcó George Pérez después eh, u otros dibujantes de cómic americano, de manga, de cómic argentino. Eh, y eso, me di cuenta que como volviendo a ver las imágenes, como que me resonaba en algo muy niño, de decir como, esto es lo que quiero hacer cuando sea grande. Este, y es como una versión muy icónica de los superhéroes sobre todo. Eh, Como muy transmiten, viste, un potencial icónico, esperanzador, muy como de vibra alta, eh, que me di cuenta que inconscientemente permeaba en mi trabajo. Entonces, desde ahí lo citaba. Bueno, estás hablando de historietas de superhéroes, sos lector, eso, como decís vos, entra en tu trabajo. A la hora de escribir tus aventuras, em, ¿cuánto tomás de lecturas previas de la infancia o de ahora y cuánto le pones de vos, de tu vida, tus pensamientos? Y bastante parejo, o sea, eh, cuando hago mi obra de autor, que en general hago bastante de superhéroes, o casi exclusivamente, eh, trato de darle esa vuelta de rosca para que no sea lo mismo que producimos para el mainstream o para el cómic industrial. A mí me gusta agarrar el género de superhéroes y pensarlo como un código, un género donde le metes otras cosas. Entonces, eso, sí, mezclo de mis lecturas y mis intereses y eh, tanto de lo que son las mitologías superheroicas como mitologías clásicas y actuales, y después
todo transversalizado con lo que me pasa en mi vida, con cuestiones políticas, activistas, intereses más random de místicos, no sé, como una maraña. Bueno, después vamos a profundizar un poco más en lo que es Totem, pero en Sereno, una de las cosas que me resultaron muy interesantes, el personaje de Rufián, puede ser. Ujú. Vos ahí trabajás con una estructura o con un tópico bastante clásico de la historieta de superhéroes, que es el villano, amigo, enemigo, barra interés amoroso del protagonista con rasgos felinos, que es algo que Mm. está, obviamente, Gatúbela, obviamente Black Cat, y vos ahí haces una inversión muy interesante que yo no sé si ya se ha hecho antes, que es, bueno, es otro varón. Ujú. ¿Cómo? Contanos un poquitito sobre eso. Bueno, cuando arranqué Sereno, parte de lo fundamental para mí era que fuera un personaje gay del que yo necesitaba cuando yo era chico para leer y no existía. Eh, y después, al momento de arrancar la historia, nada, un personaje puede ser gay y las maneras de contar eso son infinitas y como esta historia no se me perfilaba para un lado romántico particularmente o muy del cotidiano de la construcción de personaje, entonces, o de un conflicto social, como la historia de Serena orbita siempre más hacia cuestiones íntimas y eh, como más profundas o psicológicas. Y nada, se me ocurrió, empecé jugando con la dinámica de eso, de que sea el villano, el interés romántico, como así estamos acostumbrados con Gatúbela, con Black Cat y tal, y ver qué pasaba en esa interacción. eh, y después ver eso, qué pasa. También Rufián responde bastante al arquetipo del bribón encantador, o sea, podría ser el zorro, podría ser Loki. eh, Esa clase de personajes y que hace que básicamente el público se enamora más de ese personaje que del protagonista. Bueno, pero previo a todo esto que significó Totem con Sereno y el paso a tener un papel mucho más protagónico en historietas importantes de Marvel, hiciste mucho trabajo en lo que tiene que ver con la historieta y la literatura adaptada, o historietas adaptadas a literatura para público infanto-juvenil. ¿Crees que existen diferencias a la hora de producir para ese público determinado en relación a un público más general o incluso un público adulto? Y en lo que fue mi experiencia, por lo menos, llegué a ese lado de la producción mainstream como una entrada a ese campo, como la puerta que encontré. La verdad que, o sea, yo lo que quería, siempre quise hacer es dibujar superhéroes en el canon principal. Y como encontré esa entrada, el primer, o sea, mi estilo, viste que es como siempre, eh, mis influencias de más joven eran como combinar cosas de cómic americano con anime y qué sé yo, y cuando yo era más chico eso todavía no era tan usual. Entonces siempre recibí la respuesta de que era como, pero es muy cartoon para tal cosa. Y entonces en algún momento decidí capitalizar eso y probar suerte eh, con las adaptaciones de series animadas que sí estaban usando más esos estilos que en cómic. Así que eso, encontré una entrada a lo que es producir material de licencias, libros infantiles con personajes de Superman y Batman, esa clase de cosas, cómics adaptados de Beware the Batman, de Young Justice. Eh, y bueno, la principal diferencia es que dibujás adaptando los estilos que están instalados por las series de la televisión. Entonces, bueno, es un trabajo muy lindo de hacer porque estás jugando con esos juguetes. Eh, y bueno, a la vez requiere cierto entrenamiento muy particular y muy específico. Entonces, por ahí no hay mucha gente que lo hace. Por ahí
si a alguien le gusta hacerlo, lo recomiendo porque hay trabajo de eso. Claro. Y entonces, bueno, eso es, qué sé yo, para mí la diferencia con otras cosas es que, bueno, me he encontrado con distintas cosas. Hay productos que son muy no sé, yo lo siento un poco sin alma o pensados así como producción en masa de licencia, de rellenar un espacio. Y a veces sentís así como, che, está subestimando al público infantil. Claro. Hay otros que estaban muy comprometidos. Por ejemplo, lo que a mí más me gustó fue los números que hice para la serie de Young Justice, que estaban escritos por los productores de la serie y son un complemento como parte de insertos en la continuidad de la serie animada. Claro. Entonces estaba como todo muy pensado y muy cerradito, que te hacía sentir parte de eso y no haciendo como algo que no le interesa a nadie. Que a veces pasa, a veces con esa clase de productos sentís que como, ¿quién lee esto? Pero bueno, al mismo tiempo eso, siempre fue muy lindo de dibujar, fue una práctica gigante y tener eso, un primer pie de entrada en esa industria. Ahora sí, llega Totem Comics, que te permite hacer historietas de superhéroes con total libertad, me imagino. Llega Tribu Escondida y ahí vos haces un juego con el lenguaje. Trabajás con lenguaje inclusivo, trabajás con modismos locales. Contanos un poquitito de dónde te surgió jugar así con el lenguaje en una historieta, algo que por ahí acá en Argentina no es tan, no está tan visto. Y fue un poco, creo que después de terminar Sereno, que tiene como este lenguaje más un poco grandilocuente o neutro impostado, como un poco siguiendo lo que se venía haciendo antes en Totem, como más Silver Age. Entonces cuando terminé Sereno y retomé Tribu, que la tenía empezada hace años y no la había podido terminar, de hecho Trivia fue lo primero que me pagó DC fue unas páginas de Tribu Escondida, porque fue parte de un sello digital mucho antes. Entonces eso, al retomarlo fue más un desparpajo, una descontractura, después de venir sosteniendo un tono con Sereno, quería como estallarlo más para otro lado. Que bueno, tiene también sus peligros porque los modismos pueden quedar obsoletos muy pronto. Pero bueno, sí, quería aprovechar eso, pasarlo todo al lenguaje inclusivo, me parece importante. Sobre todo eso, como pequeños estandartes contrabandeados. Y ahí también jugás con mechas, kaiju, también hay, aparte de la influencia de cómics de superhéroes, se nota la influencia del manga y del anime muy fuerte, tanto en Tribu Escondida como en Sereno también. Sí, a mí lo que me gusta es como agarrar esos elementos y como que me gustan visualmente, pero después codificarlos en pos de otra cosa. Y hay algo recurrente, tanto en Sereno como en Tribu, de esto de convertir en personajes o darle entidad a abstracciones o a colectividades. Entonces, bueno, un poco eso es lo que pasa en Tribu Escondida, que lo que es el grupo como totalidad termina convirtiéndose en un personaje más. Qué sé yo, también viene de Forever People, de esa clase de cosas. Pero bueno, siempre es como eso, como codificando para hablar de algo más. Para mí los recursos, los códigos del género son como recursos poéticos en ese sentido. Tanto en Sereno como en Tribu Escondida, por lo menos yo como lector, veo una utilización de la ciencia y de la religión como si fuesen campos a veces encontrados y enemigos. Por ejemplo, en Tribu Escondida hay como un avance de la tecnología, pero también hay una cuestión como muy fuerte sobre la religión, mientras que en Sereno esta cuestión del iluminista, del avance y el progreso también entra como en disputa o entra en discusión. ¿Por qué elegís usar la religión y la ciencia y darle un papel tan protagonista en tus historias?
Y creo que responde a mis intereses, sobre todo más de chico, de desandar la formación católica que tuve, de tener mis propios intereses místicos, freestyle, y estudiar un poco de todo, sin creer nunca en nada, pero creyendo en todo, y encontrando factores en común entre distintas corrientes místicas, filosóficas, y después enchufando con física cuántica y entender como que se puede llegar por el camino de la ciencia de las mismas ideas. Y bueno, eso más o menos era lo que más me motivaba, sobre todo al momento de empezar estas obras. Y eso, como para mí son fuerzas como en tensión, pero no necesariamente en pugna o contrapuestas. De hecho, trato de tomar distintos posicionamientos, o sea que no es una buena y otra mala, o como esas mismo con la luz y la oscuridad, como se puedes representar la luz como lo bueno, pero de repente pongo un villano que también representa la luz y resignifica todo. Así que eso, viene de mambos místicos juveniles explorados en estos términos. Y bueno, ya hablamos de las 2 obras que tenés publicadas en la plataforma digital de Totem Comics, y ya hablamos también un poquito de lo que fue trabajar para el exterior. ¿Qué significó para vos Totem Comics y qué te permite, a diferencia de cuando trabajas para otros mercados? Y para mí fue el punto de quiebre de ser autor. Es la primera vez que escribí mis guiones. Aparte de estar apadrinado por Quique Alcatena y Fer Calvi en ese momento, fue para mí muy significativo. Como que la gente que creces siguiendo su trabajo te termina colocando en el rol de par y bueno, es un montón. Y nada, desde ahí escribir lo propio, de encontrarme con una muy bonita respuesta del público y del ambiente, fue como transformador, como no tiene mucha vuelta atrás. Eh, Así que bueno, sí, me interpeló desde muchos lugares con qué implica producir ficción en términos hasta políticos, o sea, ya no puedo evitar la producción de historietas solo como entretenimiento. Me parece que eso es lo que más me cambió, incluso en el trabajo profesional y mainstream, si bien uno no elige tanto, nada, pues tengo la intención al menos de orientar hacia ciertos lugares que me representen más. Me gustaría preguntarte, ya yendo a la parte técnica, em, hay algo que me parece muy característico de tu dibujo, que es el color. Los colores que vos utilizás, no sé bien cómo expresarlo en palabras. Ahora vamos a poner en montaje algunas imágenes. Me gustaría saber primero, cuánto hay de analógico y cuánto de digital en lo que haces. Y segundo, por qué la elección de esos colores, que no sé si te diste cuenta, pero son muy particulares. Es como que ves un dibujo de Vecchio y son esos colores y no otros. Eh, Ahora estoy trabajando todo digital. Hasta hace un par de años, o sea, hasta que accedí a una Cintiq que hacía el dibujo a línea analógico y el color digital. Y no sé, a mí me gusta eso de jugar con los contrastes extremos de algunos colores muy al palo y el resto muy desaturado. Eh, Hace muchos años, al principio de mi carrera, tuve que hacer una serie de novelas gráficas góticas que era todo rojo, negro y blanco. Y fueron 3 libros de 100 páginas cada uno, donde le encontré 1000 recursos a un solo color. Y después como quise seguir expandiendo sobre eso, como en Sereno ir saltando de colores y buscarle recursos narrativos a eso. Y bueno, se fue volviendo medio una marca. Y también es mucho más rápido de producir que hacer algo a todo color. Vos trabajás mucho en digital, o sea, has publicado mucho en digital, por ejemplo, en Totem, pero después, por ejemplo, Sereno salió en formato de libro. Em,
¿Cómo se encuentran para vos estos dos mundos? O sea, el producir algo para que se vea en una página web y de repente tenerlo en papel, en librito. ¿Sos más lector de digital? ¿Sos un fanático de lo clásico del papel? Yo leo casi todo digital, y si tengo el libro y el digital, prefiero leerlo en digital. Ya me acostumbré mucho. Eh, y a la hora de producir trato de que se la banque de las dos maneras. De hecho, Sereno está pensado también como serie semanal de una página, entonces cada página está pensada para que funcione en sí misma. Eh, pero bueno, también es real que a mucha gente le sigue prefiriendo el libro y también a la hora de, como para mí mientras es digital es como mucho más fluctuante la obra, me permito ir y venir, corregir, cambiar cosas y una vez que fraguó el libro como que quedó. Y bueno, ya empezamos hablando de lo que fue tu trabajo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las adaptaciones infanto-juveniles, pero en el último tiempo, en los últimos años, también tuviste la posibilidad de trabajar en franquicias directamente de historieta, como Spider-Man, pero sin embargo el año pasado hubo como una especie de piñazo porque tuviste la posibilidad de trabajar en Ironheart. Contanos un poco cómo fueron los trabajos previos en estas grandes empresas y me parece que el personaje este en particular tiene muchas otras cosas especiales, ¿no? Sí, es eso, es como siempre mi interés era por llegar a esto, a trabajar en el universo principal, lo que es el canon de... Para los que leemos superhéroes, básicamente es la historia que cuenta y lo demás es como satelital. Por más que sea todo ficción, hay algunas cosas más que tienen otro peso. A mí me interesaba contactar con eso porque también, o sea, pienso los cómics de superhéroes como esta hiperficción que tiene casi 100 años, que se sigue alimentando y me interesa más que las cosas pequeñas. O sea, es lo que más me interesa del cómic mainstream. Así que bueno, después de mucho buscarlo y mucho insistirlo, apareció esta oportunidad y es como mucho mejor de lo que hubiera esperado como ingreso al universo principal de Marvel, porque es un personaje que responde a muchos de mis inquietudes e intereses. Y también, o sea, todo lo que se armó, la guionista es increíble. Estar trabajando con con una guionista mujer socióloga negra con conciencia de clase y de género y poniendo todo eso que son temas que a mí me interesa como autor y ella lo pone de una mejor manera superadora y aprendo un montón. Y el personaje también es súper interesante en ese sentido. Y a la vez no tiene la carga de décadas y décadas de pasado, sino que es un personaje nuevo, lo cual lo acerca más a lo que es producir un personaje de autor, al menos por ahora, mientras todavía sea bastante nuevita. Y así que nada, estoy súper feliz con esta serie. Y aparte poder dibujar finalmente con mi estilo en continuo y sentir como que me saqué las trabitas que usaba creo que Goku para entrenar y, y poder dedicarle muchas horas y sentir que estoy creciendo mucho como en eso, en estilo propio. Así que nada, bueno, estoy cerrando el primer arco ahora y espero que continúe al menos por un buen tiempo más. Y todas estas inquietudes y cuestiones que tienen que ver más con una militancia política que se ve en tu obra, sobre todo en las últimas obras, ahora encontraron una plataforma donde vos también podés trabajar a la par de un montón de otros artistas que tienen las mismas inquietudes. Contanos un poco de qué se trata Secuencia Disidente. Bueno, eso, Secuencia Disidente es una página en Facebook que surgió a raíz de que hace poco nos empezamos a contactar les historietistas LGBTIQ locales. Empezamos a vincularnos más, a tomar conciencia de quiénes somos, de qué se está produciendo. Y bueno, parte de la inquietud era tener una plataforma desde donde mostrar los trabajos. Así que bueno, básicamente me puse a coordinar eso, a recopilar. Es más una recopilación de material que ya existía y pedirle permiso a Gauna, a Maya Venturini, a todo el mundo. Publicamos todo en un mismo lugar
Y más o menos así se armó. Y a raíz de eso se produce material nuevo también, hay gente nueva que se anima a mostrar lo que está haciendo. Y eso, me parecía muy importante eh, que esté un espacio que te arengue a producir desde lo que son las voces disidentes, que otra vez es algo que yo de joven no tenía, pero que estaba bueno que exista, sobre todo para arengar producción nueva de gente que por ahí no se anima porque el medio, si bien se va ablandando y siendo más bienvenidor de a poco, puede resultar hostil si no sabes dónde te estás metiendo o con quién, depende con quién te cruces. Así que bueno, es más como un estandarte de decir como, che, acá estamos, y si te sentís identificado, venía a producir que hay lugar. Bueno, muchísimas gracias primero Luciano por acompañarnos en el primer programa de la segunda temporada. Espero que lo hayas pasado bien. Ya podemos presentarte como el dibujante de Marvel. Y ojalá, sí. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, y a los comiqueros que nos ven desde casa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada, este comienzo de segunda temporada. Compren Historieta Nacional, lean digital, que también existe, vayan a los eventos, no sean Watchmen, y nos vemos la semana que viene con mucho más guión y dibujo. Muchísimas gracias.